Jorge Ospina, Joscantor. Sí, señor. De niño le tocó ver en su tierra natal, Calarcá, Armenia, le tocó ver cómo se iniciaba el túnel, un túnel para el tren. Sí, señor. ¿Qué pasó con ese túnel? Pues eso es lo que hay que preguntarle a los políticos. En los años 20 Miremos el se espejo, alcanzó, miremos el espejo. en los años 20 se alcanzó a hacer una... Allá en el nivel, entre el municipio de Calarcá y Salento, el tren llegó a Armenia sí, y entonces la idea era que lo lógico que llegara a Bogotá. pues imagínate. Entonces en los años 20 empezaron a hacer el trazado, que yo de niño me tocó verlo entre el municipio de Calarcá y de Salento, y en el de Calarcá alcanzaron a hacer un pedazo del túnel para ese tren. Pero de repente eso lo paralizaron. Y ¿Qué hubiera sido de Colombia si logran proyectar ese túnel como verdaderamente lo tenían que hacer? no, es que no era el problema del túnel, el problema es que suspendieron todo. El problema es que suspendieron todo. Pero la idea era Buenaventura, Bogotá. Porque a mí de niño me tocó conocer el mar cuando terminé primaria y nos embarcaron en Armenia en el tren y nos depositaron en Buenaventura para conocer el mar de niños. De niño, Exacto. Entonces, privilegio. un privilegio que era ir a conocer el mar y era al Pacífico e íbamos en tren de Armenia a Buenaventura y entonces la proyección era Armenia y Ibagué, porque ya en Ibagué había tren para seguir a Bogotá. Si eso se hubiera hecho, yo estoy seguro que nos hubiéramos ahorrado la violencia esa liberal conservadora de los 50. Ya nadie. Hubiera sido otro enredo distinto, el país. No. Y Bogotá viajaba de ser tan provinciana. Es que esto empezó a dejar de ser provinciano en los años 70, no nos metamos mentiras. Pero esto era un pueblito de nada en los años 60. Uno en Bogotá se saludaba por la séptima a las 6 de la tarde de acera a acera porque no habían ni carros. En los años 70, Cambió. por esas épocas, por esas calendas, su señoría llegó pues a Bogotá. No, yo llegué en el 59 a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Allá usted, obviamente, pues se metió de frente en el círculo universitario. Sí, y con las juventudes del MRL cuando hicimos la primera disidencia liberal del Frente Nacional, las juventudes del MRL, que fueron origen de muchas cosas, entre otras, y hablándolo ya con el tiempo, estuvo metido en la creación del ELN. Bueno, Eso. su señoría llega a la Universidad Nacional, es allá jefe de Bienestar Estudiantil. Sí, después de que terminé, el doctor José Félix Patiño me nombró director de Bienestar Científico Estudiantil. importante. ¿Cómo? Científico importante. Uf, importantísimo, y que le hizo una modificación y trajo la vaina moderna a la universidad. No, el doctor José Félix, importantísimo. Luego, su señoría incursiona en la radio y la televisión. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? No, don Germán Montoya, que era una persona que... Germán Montoya Vélez, que Don era Germán Montoya el brazo derecho del doctor Virgilio Barco. Y el izquierdo también. Sí, claro. En su momento. Sí. Y él me candidatizó para ser secretario general de la cadena Caracol. Sí. Eso fue en el 69. Eso fue en el 67. 67. Con don Fernando Londoño. Fernando Londoño Henao. Fernando Londoño Henao. Y él me nombró, y además porque en ese momento iba a comenzar Caracol. Y ahí había la televisión. Y ahí estaba un neirano. Neirano, pues estaba Darío Hoyos. Y un Ochoa, un Cárdenas Ochoa. ¿Cómo? Un Cárdenas Ochoa. Estaba de gerente Gustavo Cárdenas. Claro, de Neira Caldas. De Neira. No, Paisano pero él se mío. sentía más de Buga. Paisano mío. Sí, pero él se sentía más de Buga. Bueno, Porque ellos se habían criado en Buga. su señoría
le tocó un episodio que nadie conoce en Colombia, que fue la transmisión en directo del debate de Nacho Vives. Nacho Vives. Cuéntenos esa historia. Eso fue una casualidad. Eso es apasionante. Eso fue una casualidad. En la época esa de cuando estaba yo en Caracol, también me nombraron, o me designó don Fernando gerente Mire el espejo. de la 1020. Sí. Y porque el director de la emisora era Luis Fernando Barros, un argentino. Sí. Y él podía manejar la emisora, pero no ser el representante legal por ser extranjero. Entonces me nombraron ahí a mí y pues también me tocaba ejercer. ¿Y qué pasó? Que hubo un famoso debate, ese famoso debate de Carlos Lleras y de Nacho Vives mire el espejo. y todas esas cosas. Sí. Y ahí uno de los periodistas, porque en esa época las emisoras, casi todas tenían su propio noticiero. No era como ahora que son esos noticieros de cadena y toda esa cosa. La 1020 tenía sus periodistas y sus cosas. Y resulta que cuando empezó el debate y estaban ahí, un periodista dejó el micrófono encima del atril. ¿Y qué pasó? Y resulta que ese micrófono estaba abierto. Uy. Entonces, ¿qué pasó? Empezó el discurso Nacho, emberracado contra el doctor Carlos Lleras. Sí. Y eso cuando empezó a salir por la radio. Oiga, doctor Lucena, usted que era el secretario del Consejo de Ministros. Eso, y empezó a salir por la radio. Inmediatamente, Alberto Giraldo, que era El loco. el loco Giraldo, que era Eugenio, ¡tarán!, se amarró de la emisora 1020 y cada momento decía, estamos encadenados a la emisora 1020 de Caracol, y él era Todelar. Qué berraco. Él era jefe jefe del noticiero. Del noticiero de Todelar. Sí. Entonces eso cogió. Ya no fue solo Bogotá, porque la 1020 fundamentalmente era Bogotá, sino que ya se extendió a todo el país. Cuando a mí me llaman, y yo llamo a don Fernando Londoño, y el don Fernando me dice eso, Londoño Henao. Y me dice, ¿cuánto lleva eso? Y le dije, eso lleva como 10 minutos. Y digo, eso ya no se puede parar. Buenísimo. Porque resultamos defensores. Pero buenísimo. Y entonces siguió. Y que cuando empezó el discurso, el control de la emisora, me imagino que se fue a tomar tinto o a hablar con la novia, y entonces por eso siguió el discurso. ¿Cómo sería? No, pues, además, Entonces, eso fue. a ese tipo lo tienes que felicitar. Claro. Obvio. Entonces, y eso pues después salieron con el cuento de que eso fue una conspiración, que eso fue no sé qué, que fuera de acá y allá. Paja. Bueno, el doctor Carlos Lleras, ¿qué dijo de eso? Nada. No, muy bravo y todo, pero era un hombre respetuoso. Bueno, A mí me tocó la parte más dura con Carlos Lleras, ¿cuál fue? en la Universidad Nacional. Cuando estuvo Cuando llegó con Rockefeller a inaugurar el laboratorio. un laboratorio, no sé si era veterinaria o agronomía, creo que era veterinaria. Sí. Y entonces los camaradas, la JUCO, organizó lo que ellos llamaron la Fuerza Aérea. Nosotros ¿En estábamos... qué consistía la Fuerza Aérea? Pues, Lucena debió haber estado allá, no, metido. este ya había salido. Sí. Él estaba en la presidencia. Ernesto Lucena, padre, debió haber estado metido ahí. Él estaba en la presidencia de secretario del Consejo de Ministros. Pero con el doctor Lleras no fue allá. A mí sí me tocó al pie del doctor Lleras. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí. Que los de la JUCO se cogieron bolsas, talegas y cosas y las llenaron de piedra y se subieron a los árboles. Y entonces todos mirábamos a ver y nadie veía nada y todo y nada. Cuando el doctor Carlos Lleras fue entrando con Rockefeller ya a la universidad, se veía en esta mano de piedra tan berraca. Dios mío. Y entonces todos era a tapar a Rockefeller unos y a tapar al presidente Lleras otros, para que le fueran a pegar una pedrada. Ese día fue que le noté vi una actitud del doctor Lleras Restrepo berraquísima. ¿Cómo fue? Él tenía de jefe de palacio era a Matamoros, ¿no? Matamoros, que además había una anécdota de Matamoros. Matamoros da Costa.
Matamoros da Costa, que decía que el doctor Carlos Lleras había puesto a él de jefe de la Casa Militar para que no se acercara a Turbay. Buenísimo. ¡Ay, qué cosa tan buena! Porque era Matamoros. Buenísimo. Bueno. Bueno, entonces, a raíz de toda esa invasión y de toda esa cosa, el doctor Lleras se puso furiosísimo. Y entonces me echaron la culpa a mí, de que yo hacía parte de la organización, y yo lo que había dicho era que tenía mucha preocupación, que todos esos muchachos de la universidad, todos decían que llegara el doctor Carlos Lleras, que no había ningún problema, pero que lo que no se mamaban era al señor Rockefeller, pues uno de los dueños del mundo, nada menos. Imagínate. Sí, y ahí fue el ese. Entonces, ya había cambiado de rector la universidad y Guillermo Rueda Montaña, pues recibió la orden de que yo tenía que salir. Entonces me llamó. ¿Y te fuiste para Caracol? Entonces yo le dije, ¿usted conoce cómo fue la vaina? Y me dijo, no, es que usted no tiene nada que ver esto. Lo que yo voy a hacer es una cosa, para no dejar Mire el espejo. no dejar una mancha en tu hoja de vida. Y le dije, ¿qué? No destituirte, sino que vamos a cambiar de departamento a Secretaría de Estudiantes, a Decanatura de Estudiantes. Yo en ese momento todavía no me había graduado de abogado. No me faltaban sino la tesis. Entonces me dijo, ¿cómo eso fue cuando Antonio Mejía Gutiérrez y todo? En la que me ayudó a escribir Antonio Mejía Gutiérrez. ¡Ay! Claro. Buenísimo. Claro. Manizalita, lástima claro. que el poeta ya haya muerto. Excelente. Qué gran señor, qué gran... Qué hombre tan grande. Sí. Y él estaba en una varada la macha. Entonces yo le dije, ay, yo estoy muy ocupado y estoy con muchas cosas. Sí. Vea, esta es la tesis, estos son las vainas, y me dijo, yo le pongo la gramática. Pues claro, bueno. Le escuché a Yamil Umar, ¿cómo es? A Ali Umar. Ali Umar, le escuché algo muy hermoso, que tú fuiste el único que le dio la mano a él cuando él estuvo aquí en Bogotá, porque él había estado en el ELN. No, más que en muchas cosas, en muchas cosas más. El turco. Ay, vos sí sabes mucho, ¿no? El turco. Hombre. Vos sabes más cosas que un perro chiquito. Yo lo quise mucho. ¿Qué pasó con él? No, tengo una anécdota increíble que me pasó con él. Fuimos a Cuba a conseguir unos actores que necesitábamos, Jorge Cao y otros pocos que ha habido aquí. Cuando íbamos en el avión, él me dijo, hombre, yo tengo el teléfono de García Márquez en La Habana. Y le dije, ¿y qué? Y me dijo, no, lo voy a llamar a ver si nos vemos. Yo me puse a pensar cuando íbamos llegando, dije, este turco echándome paja. Allá en La Habana me dice que no está en La Habana. ¿Y quién te va a decir que no? Pues nada, mentiras que sí llamó. Y el señor García Márquez, Premio Nobel de Literatura, fue por nosotros, él manejando su carro al hotel. ¿Qué carro tenía? Un Mercedes-Benz. ¿Cómo te parece? Con Mercedes, la mujer. Barcha. Con Mercedes Barcha. Y eso fue la revolución ahí en el Hotel Nacional. Porque, pues imagínese, él llegó y casi entra con el carro hasta el hall. Y fue el único que lo dejaba. Y eso fue que llegó el maestro y él haciéndonos con las manos así, Ali, no sé qué, abrazo y todo. ¿Y estuvieron cuántas? Estuvimos dos días cenando y un día almorzando o comiendo, como dicen. ¿Y hubo buen traguito? Sí, a Gao le gustaba mucho el whisky. Bueno. Delicioso. Además. Su señoría ha sido un hombre que, pues, en la radio. ¿Quién es el verdadero hombre que revolucionó la radio en Colombia? Pues hombre, yo creo que el hombre que trajo la radio hablada a Colombia para cambiar que era solo la radio musical y la de las las radionovelas y la radio dramática. Y trajo la radio hablada a Colombia fue Julio Niato Bernal. No me digas. Sí, él fue el que empezó el hombre de la voz de seda. Que hizo muchos cambios en este país en la radio. Es el Tete Nieto, como le decíamos muchos, sobre todo Julio Sánchez Vanegas, el Tete Nieto le decía.
era una... Cacharilas. Cacharilas, Sí. él lo puso el Tete Nieto, pues porque parecía un niño. Y qué hombre para hacer cosas importantes. Como también la frase que hoy, cuando se lanzó Caracol, televisión, Sí, que yo no entiendo, te lo digo, sí. por qué dicen que fue en el año 69, si eso nos lo hicimos en el año 68. Y estabas ahí. Pues sí, a mí me llevó don Germán Montoya Vélez precisamente por la vaina de televisión en el 67. Y el primer martes de 1968 salió al aire el Caracol, con una película denominada, que no se me olvida, OK Crackerby, que estuvimos en ese lanzamiento de Caracol. Don Fernando Londoño Henao, que subió del Club del Puente de Girardot al lanzamiento. Eucario Bermúdez, que era el director de la cadena. Miguel Rodríguez, que había sido la persona contratada para manejar televisión como productor, que era el que sabía. Miguel Rodríguez Pal. Hernán Rodríguez, Rodríguez Valero, él era de Avianca, de los noticieros de Avianca, él manejaba ahí. ¿Y quién era la otra persona que estábamos en eso? Y Eucario, y que cuando empezó a transmitir, cuando terminó ya para terminar, dijo, y desde este momento Caracol se oye y se ve. Esa frase se quedó inmortalizada. Ah, no, con eso se hizo inmediatamente. Pues claro. Todelar Todelar sí no se metió, ¿no? No, Todelar quedó... ¿Pero por qué? Pues cosas de don Bernardo Tobón. Pues el mayor. Es claro, el viejo Claro. don Bernardo, Bueno. el creador de Todelar. Hemos hecho un paseo por muchas cosas, al lado de uno de los hombres más interesantes de este país, un hombre que estuvo en Rusia, en Checoslovaquia. Ah, no, sí fue cuando estudiante que me eligieron ¿Sí? para el 8º Congreso Mundial de Estudiantes de la Unión Internacional de Estudiantes, la UIE, que era la organización de izquierda Pero usted por allá, internacional. usted se encontró por allá con No. Angelino Garzón. No, nosotros viajamos desde aquí delegados los dos, Jaime Arena Reyes y yo. Jorge Jaime Arena Ospina, Reyes era un portento de hombre. era santanderiano en la UIS, que hizo la famosa marcha de estudiantes. Portento de hombre como Camilo Torres Restrepo. Claro, y estuvo en la fundación del ELN, para hablar claro. Claro. Nosotros en Praga nos dividimos Sí. después de terminar el congreso en Bulgaria. Sí, Él arrancó para Pekín sí. a acabar de organizar lo del ELN, para que seamos claros. Y a mí me mandaron a Moscú a Bueno, mirar Pero eso. ahora que me está hablando de eso, ¿qué pasó después con Ali Umar? ¿Cómo lo vinculó? ¿Cómo hizo? Ah, no, con Ali cuando nos vimos, que me dijo, estoy, mijo, aguantando gorobeta. Goroveta. Esto está muy berraco. Entonces yo le dije, vea, pendejo, deje de comunistear allá con todos esos pendejos de la Candelaria y camine para Caracol a trabajar, a hacer radionovelas. Y me dijo, ¿verdad? Y le dije, pues ¿Y lo claro. metiste? Y lo metí con Gustavo Cárdenas, que él era el gerente. Entonces entre los dos lo metimos, pues claro, porque había cierto temor por la vaina izquierdista de Ali. Pero No, eso sí no. no tenía nada. No, nada. el tipo. Y entonces ahí empezó. Y el turco, que era un tipo muy capaz y muy inteligente, ahí mismo se abrió paso por todos los lados. Y fue lo importante que fue. Es que esa vaina, pues, de que uno vaya a La Habana, haga una llamada por teléfono, y el verdadero premio Nobel de este país, el don señor García Márquez, vaya a recogerlo en carro. No me diga más. Jorge Ospina, gracias infinitas No, señor. por estar aquí. Ay, me falta decirle una cosa, Dígamela. para que de una vez también quede claro. Sí. Las FARC la fundó el Partido Comunista Colombiano. No se pongan a buscarle otra cosa. No Tan es así, no me mire mucho al doctor Lucena. tanto es así, que Jacobo Arenas lo Sí. mandaron como el Emisario. el comisario político. Perdón, comisario. El comisario político, y era el que mandaba verdaderamente en las FARC. Y lo que salía escrito por Tiro Fijo, lo escribiera Jacobo, porque Tiro Fijo
un gran tipo y guerrero y tal cosa, pero no tenía las habilidades para escribir ni nada de esas cosas. Bueno, Que esa es otra cosa también para que hablemos claro. Como también el Partido Comunista en su momento, y por eso se presentó las muertes y las vainas, proclamó, como es parte de su doctrina, todas las formas de lucha. Entonces, por un lado, tenían a la Unión Patriótica en el Congreso, y por el otro lado tenían a las FARC echando bala en Sumapaz. Esa era la doctrina del partido, doctor. Esa era la doctrina del partido. Maestro. Entonces, no hablemos, pongamos las cosas en su justo momento. Claro. Y lo que hizo el señor Santos es lavarle la cara a todos ellos diciendo que una cosa y la otra, y todos no eran sino miembros del Partido Comunista. Ahora, con toda la razón, que el comunismo fracasó, y fue el gran fracaso del siglo XX. Sí. El socialismo es el gran fracaso del siglo XX. ¿Cuánto duró las repúblicas socialistas soviéticas? 70 años, del 20 al 90. Ese es el hecho real. Y aquí todavía ha quedado ese rezago, y por eso preguntan qué es lo que pasa. Mire No, el espejo, es lo rezago, Mire el espejo. el rezago del partido. El rezago del partido. El rezago del partido. Y mientras eso no lo entiendan aquí completamente, no van a poder entender todos estos fenómenos violentos que se están presentando. Porque todavía se sigue creyendo, y hay una cantidad de huevones Sí. que creen que el socialismo tiene todavía algún factor, y eso es mentira. El socialismo fue el fracaso del siglo XX. ¿Qué pasó con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? 70 años duró. Yo la conocí en el año 64 y pensé en ese momento cuando estaba en Moscú, esto no puede ganar la Guerra Fría, esto es imposible. Era imposible. El almacén GUM, que era pues como el Sears de allá, ¿Sí? que quedaba todavía queda, al frente del Kremlin, de las unidades del Kremlin, pasando la Casa Roja. Cuando entré yo a comprar allá unas matioscas y unas vainas, resulta que las cajeras trabajaban con ábaco. No trabajaban ¿Con ábaco? Con ábaco. Con lo que me enseñó mi mamá a sumar. Exactamente. Y dije, estos son los que van a derrotar a Estados Unidos. Pistola. Bueno, el socialismo es el gran fracaso de qué? Cuente aquí duro. Es el para gran que- fracaso del siglo XX. Duró 70 años. Perfecto. Gracias. No, señor. Infinitas gracias, Jorge Ospina. No, doctor. Qué honor tenerlo aquí. No, honor el mío que usted me llame aquí. No, se lo merece.